Don Pedro era un anciano que durante muchos años estaba viviendo solo. Sí tenía familia, pero estos estaban ocupados en otros asuntos. Su hijo se había mudado por asuntos de trabajo a otra ciudad, aproximadamente a 10 horas de donde residía el anciano, y su hija ciertamente vivía un poco más cerca, pero no frecuentaba mucho la casa de su padre. La persona que generalmente lo visitaba era doña Beatriz. Ella vivía a unas cuantas casas del anciano, pero notó con preocupación que los vecinos trataban muy mal a don Pedro. Incluso pensaba que en algún momento uno de esos jóvenes maleducados le podía hacer daño. Quizás doña Beatriz exageraba las situaciones un poco. Sin embargo, era evidente cómo los demás habitantes lo insultaban y menospreciaban sin conocerlo, y don Pedro ni siquiera respondía a la defensiva. Siempre se mostraba respetuoso, pero aún así estas personas lo seguían humillando. Un día doña Beatriz pasó visitando al anciano. Al acercarse a la casa notó que un olor muy desagradable salía de ella. Entre más se acercaba, menos soportable era. Así que tapándose la nariz entró. En cuanto miró al anciano, le preguntó que de dónde provenía ese mal olor. Don Pedro, apenado, le explicó que había tomado manteca y unos materiales que consiguió en la calle para elaborar unas cosas por medio de unos experimentos y así ahorrar un poco la pensión que recibía, ya que no le estaba alcanzando para llegar a fin de mes. La señora comenzó a entender un poco la incomodidad de los vecinos, por lo que respetuosamente le pidió a don Pedro que deshaciera de todo antes de que los vecinos protestaran por el desagradable olor. Aunque doña Beatriz intentó convencerlo, el hombre estaba renuente a abandonar sus planes, pero nuevamente la dama le advirtió que si no eliminaba el olor lo más pronto posible, los vecinos lo atacarían y quién sabe lo que serían capaces de hacer, porque ya varias veces habían llamado a las autoridades. Don Pedro, afligido, bajó la cabeza y aceptó las recomendaciones de su amiga. No pasó ni una semana cuando este anciano había cometido una vez más inocentemente una locura, pero sin duda alguna enojó en gran manera a sus vecinos, pues el anciano llevó a casa a un gato que consiguió abandonado en la calle. Lleno de compasión lo adoptó, pero obviamente este animal aún no sabía los límites, así que se escapaba a cada momento y visitaba las casas de los vecinos, rompiendo las bolsas de basura, escarbando las matas y dejando sus desechos fecales apestosos en las puertas de las casas. Obviamente todas estas acciones eran de esperarse, ya que lo había tomado de la calle y aún tenía su instinto de supervivencia activado. Obviamente los vecinos se indignaron y tocaron la puerta de su casa. Por suerte el anciano logró limpiar el desastre que el animal había hecho antes que se formara un escándalo. Tan pronto doña Beatriz se enteró, fue a verlo. No podía creer cómo este anciano pretendía cuidar un gato a su edad y nuevamente tuvo que convencerlo de llevar al animal a un refugio. Tristemente a don Pedro no le queda otra opción que despedirse de su nueva mascota. Realmente no quería llevar a un refugio, pero de no ser así, sus vecinos le harían la vida imposible o quizás lo terminarían de echar de la zona. Mientras que salían del supermercado, don Pedro se encontró con un exalumno, pues en su etapa de juventud este anciano daba clases de carpintería, creando una buena amistad con muchos jóvenes a quienes enseñaba a cómo trabajar correctamente la madera, ya que por su edad no tenía esa agilidad. Darío, el exalumno, en cuanto lo vio se alegró. Con un fuerte abrazo y una sonrisa radiante, lo saludó, recordándole aquella foto icónica donde salían todos los estudiantes y don Pedro en el medio. El anciano se alegró al escuchar que este hombre guardaba buenos recuerdos de esa época. Además lucía muy bien, como si fuese dueño de alguna tienda. Sin embargo, el joven no se preocupó por especificar su fuente de ingreso. En ese momento quería saber cómo estaba su gran maestro. Darío notó que don Pedro estaba anciano, por lo que inmediatamente le preguntó por sus nietos, pero este hombre no se sentía cómodo hablando de ese tema, así que trató de desviar la conversación y siguieron hablando por un rato, hasta despedirse. Obviamente el joven no podía irse sin saber dónde estaba viviendo don Pedro, ya que luego de ese encuentro pretendía visitarlo en cuanto tuviera un tiempo libre. El anciano, emocionado por su interés, le señaló rápidamente la dirección, sin imaginarse que luego de un tiempo Darío lo ayudaría a cambiar su vida, haciendo que todos los vecinos que lo menospreciaban se arrepintieran. Cuando don Pedro regresó a su casa, los vecinos lo estaban esperando para una vez más reclamarle. Esta vez lo estaban culpando del exceso de cucarachas en las casas. El anciano se sorprendió ante los reclamos, ya que en su casa no había ni una sola, así que por primera vez respondió acusando a otra vecina que justamente había fumigado por esa razón. La vecina asumió que ciertamente ella había tenido problemas con las cucarachas que brotaban por toda su casa. Sin embargo, ya había fumigado y se habían ido. A los pocos minutos llega doña Beatriz impactada
por la respuesta de su amigo. Realmente este anciano tenía que haber reaccionado así desde hace mucho tiempo atrás. Doña Beatriz aprovechó para preguntarle sobre el hombre con el que hablaba en el supermercado. Esto alertó al anciano porque se sintió acosado. Todo lo que hacía o pasaba en su vida, en tan solo minutos, ya esta mujer lo sabía. Pero él no era un niño pequeño que necesitara una cuidadora, así que le incomodaba que ella estuviera siempre tratando de manejar su vida. Además, ya había aprendido a responderle de manera respetuosa a sus vecinos, así que luego de eso, seguramente ya no le reprocharían tantas cosas. Al pasar algunos días, el anciano volvió a llevar una mascota a su hogar, pero esta vez era un perro sin raza. No lo consiguió en la calle, sino que unos viejos amigos se lo obsequiaron. Al principio el cachorro no parara de aullar. Obviamente aún le faltaba adaptarse a su nuevo hogar, pero sus vecinos impacientemente comenzaron a murmurar. Incluso una mañana, mientras paseaban por el parque, uno de sus vecinos lo amenazó con deshacerse del perro si él no lo callaba durante las noches. El perro, al parecer, presintió el disgusto y comenzó a gruñir, alejando de inmediato al vecino malhumorado. Desde ese momento el anciano sintió que ese sería su nuevo compañero, con quien se divertiría, pero también lo protegería. Don Pedro se le ocurrió comprar unas galletas para comenzar a educar por medio de premios al perro, así que lo amarró a un árbol mientras que él entraba a la tienda. A los pocos minutos escuchó ladrar al perro desesperadamente, por lo que pagó las cosas que había pedido y salió corriendo a la calle. Por sorpresa el vecino nuevamente estaba cerca del animal, así que se armó de valentía y le exigió que se alejara de su mascota si no quería que lo atacara. Al llegar a casa, el anciano comenzó a enseñarle las señales básicas al perro, cuando de pronto tocan la puerta. Era doña Beatriz visitando a su peculiar amigo. Él pensó que se burlaría de él al verlo jugar con su mascota. Sin embargo, ni le prestó atención. Solo quería informarle que todo el barrio estaba hablando de él y su nuevo animal, pues todos estaban sorprendidos de cómo había salido de la tienda nada más para defenderlo. Obviamente los vecinos planearían algo para deshacerse tarde o temprano del animal, así que él debía alejarlo de ellos a toda costa. Esta vez no era una opción llevarlo al refugio. Don Pedro estaba dispuesto a sobreponerse a cualquier situación, con tal de por fin disfrutar la vida como él quería. Mientras tanto, todos los vecinos seguían molestándolo y haciendo comentarios humillantes. Además, como no podían atentar contra el animal porque don Pedro lo protegía, atentaban contra otras cosas del anciano, rompiéndole el buzón de correo, que generó gran preocupación en don Pedro, ya que esa era la manera que tenía para comunicarse con su hijo, y tiraban desechos de basura a la puerta de su casa, como signo de repudio. Mientras tanto, doña Beatriz era la única que se mantenía visitándolo constantemente y ayudándolo con las tareas del hogar, por lo que el perro no le ladraba ni gruñía, así que poco a poco le tomó cariño. Los vecinos, al ver que doña Beatriz era amiga de don Pedro, decidieron tratarla mal como al anciano, con desprecio, trampas y demás, pero a diferencia de don Pedro, esta mujer no se guardaba nada. Incluso una tarde, luego de regresar de hacer unas compras junto a su sobrino, un vecino intentó humillarla en la calle. Inmediatamente le dijo a su sobrino que era un joven alto, deportista y musculoso. Inmediatamente, este lo tomó por el cuello y lo levantó a medio metro por encima del piso con una sola mano, dejando paralizado y en pánico al joven maleducado. El sobrino aprovechó de amenazarlo para que no se volviera a meter con su tía. De esta manera, doña Beatriz no volvió a recibir maltratos. En cambio, don Pedro siguió soportando las malas actitudes de sus vecinos, ya que no tenía un sobrino y menos hijo que lo defendiera. Si al caso lo visitaban una sola vez al año y a veces ni los mensajes ni la llamada respondían. Realmente estaba solo. Como de costumbre, don Pedro salió a dar un paseo con su perro por el parque. Por un momento, le soltó la correa para que corriera, mientras que él lo perseguía con la mirada, ya que no tenía fuerzas para ir detrás de él. Cuando de pronto nota que aquel vecino tomó a su perro y se lo estaba llevando a las fuerzas. Obviamente no podía alcanzarlos, así que comenzó a gritar que estaban robando a su perro. Un joven alto y musculoso atendió al llamado y comenzó a correr para alcanzar al hombre que llevaba al perro. Lo tomó por el cuello y lo tiró en el césped, tomando al perro del anciano para devolvérselo. Y así fue como el anciano recuperó a su mascota, gracias a la ayuda de este hombre musculoso. Luego del desagradable momento, don Pedro no sabía cómo sacar a pasear a su perro sin que una vez más atentaran contra ellos. Ya era inaceptable las actitudes de estas personas, hasta le cortaron los cables, dejándolo sin luz por un largo tiempo. Cuando intentó reclamarles, se excusaron con que habían sido unos delincuentes, pero realmente habían sido ellos. Gracias al miedo que le sembraron, don Pedro salió a comprar pan sin su mascota. La dejó en casa por miedo a que intentaran robársela una vez más.
Mientras buscaba los mejores precios para hacer su compra, sintió una mano en su hombro. De acuerdo a todo lo que había pasado, el anciano estaba predispuesto a reaccionar de mala manera. Sin embargo, notó que nuevamente era Darío, su ex alumno. El joven lo ayudó a pagar las compras y se ofreció a llevarlo a casa. Cuando llegaron al lugar, este joven no podía creer lo que estaba viendo. En un instante toda su vida pasó por sus ojos y por un momento se quedó sin aliento. Lastimosamente, Darío no contó con una figura paterna que supliera sus necesidades desde pequeño. Su madre siempre fue la única que trabajó arduamente para sacarlo adelante. Esta mujer no podía costear grandes universidades porque solo trabajaba cuidando ancianos, por lo que se preocupó para que su hijo aprendiera un arte y lo inscribió en el taller de carpintería que dictó hace muchos años don Pedro. En vista de las pocas posibilidades que tenía la madre de Darío, nunca tuvieron una vivienda fija, sino que donde le correspondía trabajar a su madre, allí dormían. Por suerte, la última casa en la que vivió de esta manera fue justo en donde estaba viviendo don Pedro. Peter, el anciano, a quien su madre cuidaba, fue un hombre amoroso y solidario con Darío. Intentaba jugar con él cuando su condición física se lo permitía y siempre tenía un consejo oportuno. La confianza fue creciendo de tal manera que el anciano le delegó alguna de sus empresas al joven, cambiándole completamente la vida. Además, le enseñó un secreto que nadie sabía, pues reconocía que sus amados hijos no eran lo suficientemente unidos y responsables para enterarse. Además de la gran mansión donde vivían y tenían todas sus pertenencias, el viejo Peter había construido esa casa para distraerse y sentirse en paz, o eso era lo que les hacía creer a su familia. Pero la realidad es que la propiedad tenía un sótano secreto donde el anciano había guardado sus mayores posesiones y antes de morir se lo confesó a Darío. Sin embargo, este joven no se interesó en averiguarlo, solo se conformó con saber que existía. Aunque jamás había ido, el señor Peter le había dejado la dirección junto a una foto que coincidía exactamente con el lugar donde se encontraba en ese momento. Don Pedro vivía en ese sector desde que su esposa había muerto. Los hijos compraron esa casa a un alto costo solo por la comodidad de tenerlo más cerca de la ciudad, pero nunca se imaginaron lo que realmente había adentro. Luego de la muerte de Peter y sus hijos por problemas hereditarios, decidieron vender la propiedad. Después de recordar esto, el joven entró a la casa junto a don Pedro para confesarle la realidad de esa propiedad. Aunque el anciano aseguraba haber conocido cada rincón de la casa, decidió confirmar si en realidad existía tal sótano. Para su sorpresa encontraron la puerta secreta y al bajar no podían creer lo que estaban viendo. El señor Peter había guardado por años una colección de vinos y joyerías. Además se podían notar a simple vista lo costoso que era cada adorno. Pero eso no era todo. El anciano antes de morir le había comentado a Darío sobre una caja fuerte, así que inmediatamente comenzaron a buscarla. Al abrirla encontraron varios lingotes de oro. No podían creer lo que estaba pasando, así que luego de respirar por un momento, tomaron una decisión. Don Pedro y Darío compartirían la fortuna. Sin embargo, la mayor parte de Darío se la concedió al anciano y juntos comenzaron a remodelar aquella casa vieja. Darío, al pasar el tiempo, se convirtió como en un hijo para don Pedro. Incluso le tocó la puerta a sus vecinos para avisarles que ya el anciano tendría a alguien que lo defendería. Así que si escuchaba o veía una mala actitud hacia don Pedro, se las iban a ver con él. Desde ese momento los vecinos retrocedieron y ahora saludaban al anciano con respeto, al igual que a doña Beatriz. Así finaliza la historia del día de hoy. Si te gustó, recuerda que puedes suscribirte y darle like al vídeo. No olvides presionar la campanita para que no te pierdas las próximas historias. Hasta luego.